Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias una vez más en este año, en Hebreos, el capítulo 11. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 hasta el 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 11: en verdad, en que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, venimos ante ti en este año, en nuestro último domingo, Señor, para invocar y pedir tu bendición, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a nosotros en la palabra de Cristo a nuestro corazón, Señor. Que no sea el pastor, sino sea tu voz, que nuestros corazones captan y disciernen, reciben y se someten, Señor. Haz esto por obra del Espíritu Santo, Señor, puesto que en nosotros no está el gusto de tu palabra en nosotros mismos. Bendice, Señor, por lo tanto, este tiempo. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice amén. Pues se pueden sentarse, hermano. Hoy es el último domingo del año, por si no se lo sabía todavía, y una de las cosas que nosotros hacemos, tan siquiera en mi corazón, cada vez que llegamos al fin de año, es que es una manera donde uno está en esta encrucijada de mirar hacia atrás por lo que pasó y evaluar nuestras vidas a la luz de cómo Dios dice que nosotros deberíamos de haber vivido la vida, o cómo la vida vale, y al terminar el año entonces queremos ver eso. Y por otra parte es mirar entonces hacia adelante y mirar entonces cómo Dios quiere que nosotros enfoquemos y redirijamos otra vez la vida de nosotros. Hay dos cosas que este mensaje tiende a hacer. Uno, de ayudarnos a evaluar cómo hemos vivido, y la otra es ayudarnos a reajustar lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros pensamos esto, en el capítulo 12 de Hechos, la Biblia me dice a mí en el versículo 3 que estas personas en los hebreos, a quien la Biblia le está escribiendo, su ánimo, dice el versículo 5 al versículo 3 al terminar, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo siento que la iglesia, las experiencias que nosotros hemos vivido aquí, los golpes y las realidades de nuestro pueblo han dado y dan cierto cansancio espiritual, donde está como el próximo paso es desmayar. Brum, cuando se desploma
una persona. Y la Biblia entonces, estos dos capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 12, son una exhortación, una consejería a los creyentes para que tengan en sus vidas la correcta perspectiva para no desmayar. Yo conozco personas que han venido a la iglesia o vienen a la iglesia o van a una iglesia, pero mira, al poquito rato siempre lo mismo, porque en cierta manera uno va a una iglesia con la perspectiva de que las cosas van a cambiar. Cuando uno toma, digamos, seguir una iglesia. Y después, cuando ve los problemas en la vida, cuando vemos las experiencias diarias de la vida y las realidades de la vida, que uno entonces tiende a decir, pues entonces, ¿para qué tanto? Como que Dios ni me escucha y como que yo lo hago esto de venir a la iglesia como algo que uno sabe que tiene que hacer, pero mi vida está lejos de la experiencia de conocer que Dios está en command, está en control y que mi vida es un objeto de su cuidado y de su bendición en todos los pasos de nuestra vida, las experiencias buenas y las malas, las altas y las bajas, los vientos cuando vienen y soplan en el velo del barco, y también cuando como parece que no hay ningún viento y nosotros tenemos que remar nosotros mismos. Bueno, la Biblia, los dos, ambos son de Dios. La Biblia me va a decir a mí que hay nosotros tenemos que pensar en tres cosas, tres consideraciones para evaluar correctamente nuestro año y no desanimarnos, o para evaluarnos y no como exaltarnos por algo que deberíamos quizás estar llorando. Pero algunos de nosotros estamos contentos por algo que no deberíamos estar. Y hay algunos de nosotros que estamos tristes por algo que no deberíamos estar. Y la Biblia entonces me dice cómo uno evalúa el año y cómo uno entonces se proyecta otra vez para el nuevo año. Y esto son tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Y para hacérselo fácil, estas tres cosas que yo quisiera que ustedes se acordaran son tres palabras. Quiero que usted se acuerde de la palabra fe, de la palabra disciplina y de la palabra gracia. Son tres cosas. Mira un momentito. Nada más con esas tres palabras, si usted conoce algo del Señor, usted sabe que por ahí va. Que nuestra vida, todo en nuestra vida tiene que ser por fe. Todo en nuestra vida tiene que ser bajo el cuidado del Señor, y que toda nuestra vida tiene que ir viento en popa y a toda vela, aun cuando no parece que hay bendiciones. En otra palabra, es la gracia de Dios. Mire entonces conmigo estas tres cosas. El primero, fe, me viene en el capítulo 11, leímos nada más 3 versículos. El segundo, la disciplina, viene en el capítulo 12, versículo 1 al 11. Y la gracia viene entonces en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 12 y 13. De ahí vienen las tres palabras que yo entonces quisiera considerar con ustedes. Mire entonces, como para evaluar la vida con la palabra fe, la pregunta entonces sería, ¿qué de nuestra vida? ¿Cuánto en el 2014 fueron expresiones, reflejos, frutos de fe bien definida? Y para el futuro entonces nosotros tenemos que decir, pues entonces yo tengo que aprender a vivir por fe. La segunda pregunta entonces va a ser acerca de la disciplina, y sería entonces, al mirar en la parte pasada, sería entonces decir, ¿qué me está enseñando el Señor en estas experiencias? Las negativas y las positivas. Y en el futuro puedo entonces decir, ¿cómo puedo yo siempre confiar que Dios no me abandona en los problemas de mi vida? La tercera pregunta entonces va a ser con la palabra gracia. Cuando miramos hacia atrás y decimos entonces con la palabra gracia, ¿cuántas segundos chances me dio Dios en el 2014? ¿Y cuántos cuando esté yo en el 2015 que no me preocupe tanto por si estoy bien o estoy mal? Porque Dios está obrando en mi vida. Se los dije bien rápido a ustedes, pero estas tres cosas son importantes. Vamos a verlas entonces conmigo. La fe, y la pregunta entonces sería para atrás y para adelante, pero hacia atrás es entonces
que si mi vida se ha vivido por fe, si los frutos de mi vida, si el dinero que gané, si la salud que tengo, si los hijos que tengo, si como me salieron, si el trabajo que tengo, si el porte que tengo, si el carácter que tengo, si todo lo que tengo, si cómo van las cosas, es un fruto que apunta a la fe, o es un fruto que apunta, mira qué sagaz soy. Y la Biblia me dice, no importa la torre de Babel que nosotros hayamos construido, si no es de fe, no le agrada a Dios. Es más, que la Biblia me dice a mí, en Romanos 14, me dice que todo lo que no es de fe es pecado. Todo, ¿han escuchado ese versículo? Todo lo que no es de fe es pecado. El buen trabajo, la buena decisión, cuando no es de fe, no importa, así vive el mundo. El mundo vive tomando sus mejores decisiones, aún cuando esas mediciones traen grandes bendiciones, digamos, pero no es una vida que Dios está agradado con eso. Mire entonces conmigo en Hebreos capítulo 11, si no tiene su Biblia ahí. Pero Hebreos en capítulo 11 tiene un largo capítulo de todas estas personas famosos de la fe. Y algo que nosotros podemos decir entonces cuando vivimos la vida cristiana en el capítulo 11 es que, mire, todo acerca de la vida cristiana, toda la vida cristiana, toda la gente que vive en este mundo para Dios, todas las personas tienen que vivir solamente, realmente, sin mezcla, sin más y sin menos y sin ningún otro pero. Solamente la vida del cristiano es una vida que se vive por fe. Que si nosotros no tenemos fe, dice el 11:6, que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para venir a Dios tú tienes que creer que le hay. Y tienes que, segundo, creer que Él galardona, que Él bendice. Que no importa cómo tú estés, no importa cómo tú estás, no importa lo que ha venido, que Él bendice a la vida de fe. La Biblia mire un momentito de Hebreos capítulo 11, me va a dar una larga historia aquí de la gente de fe. Si usted tiene su Biblia y quiere mirar conmigo, miren el versículo 4, dice: por la fe Abel. Y Abel es el primer muchachito que en la vida, la primera persona que en la existencia de la raza humana, el primer hijo de la gente creyente, como Dios bendice su vida, Él la bendice por el acto que él trae, su ofrenda a Dios. Pero Hebreos capítulo 11 dice que la ofrenda de este muchacho, lo que hacía la diferencia en esta persona, es que traía su ofrenda con fe. Y que el otro hijo que tenía también Adán y Eva, también iba a la iglesia, también hacía lo que Dios decía, también, pero obviamente no lo hacía con fe. Mire un momentito, cuando hay personas que van a la iglesia y salen peor de cuando entraron. Eventualmente las personas buscan otra iglesia o tienen que, ¿por qué? Porque hay algo que no está bien. Y decirle, para hacer la presencia, mire, para hacer la presencia de Dios palpable y beneficiosa para ti, y poder uno entonces, lo que uno hace, sentir del peso del abrazo de Dios, uno tiene que tener fe. Si no, el venir, o uno es como Abel, y Dios recibe, dice que la ofrenda le agradó a Dios, y el otro hace la misma ofrenda, pero no, porque dice, no tiene esa experiencia. ¿Por qué? Por la fe. Sigue leyendo conmigo. Dice en el capítulo 11, en el versículo 5, por la fe Enoc, y nosotros no conocemos mucho de él. Versículo 7, por la fe Noé, y hay una película que se llama Noé, si usted ya la vio, entonces usted ya ahora conoce acerca de Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe también la misma Sara. Mira un momentito, aún la esposa tiene que vivir por fe. O el hombre no solamente tiene que vivir por fe. Abraham, que me va a decir que salió a un lugar sin saber a dónde iba. Imagínense que tu esposo te dice a ti: vamos a Estados Unidos, o vamos aquí, nos vamos a mover. Y él siente por fe la convicción de Dios, pero usted no se la cree. La esposa dice: yo no me creo. No, entonces empiezan los problemas. ¿Saben por qué? No solamente el esposo tiene que decir: Dios me está llamando. La esposa también tiene que decir: Dios me llamó a mí a ir contigo. Me acuerdo una vez una iglesia donde estaba, que había un muchacho que venía de otra denominación y después se fue de la iglesia y empezó su propia iglesia en unos apartamentos. Y él entonces, esos apartamentos eran
eran de una persona que iba a mi iglesia. Entonces esta persona que iba a mi iglesia era dueño de los apartamentos y me dice: oye, pastor Guerra, vi a aquel muchacho que empezó a venir a la iglesia y dice, está comenzando una nueva iglesia, y me dijo que le dijera, pastor, me dijo que le dijera que Dios le dijo a él, que Dios le había dicho a él, que me dijera a mí que le diera 100 sillas para él comenzar su iglesia. Y yo entonces le dije: mira, dile al hermano que le diga al Señor que me lo diga a mí para yo darle las 100 sillas. Otra palabra, él recibió el llamado de Dios, claro, pero a mí no me dijo nada. Y muchos de los problemas en los matrimonios a veces creyentes es que usted está viviendo sin fe. Uno dice una cosa, el otro dice la cosa, cada uno añade su mejor de sus pensamientos, pero el creyente vive su vida. Abraham por fe, su esposa también. La Biblia entonces me enseña, miren, en el capítulo 11, me dice en el versículo 17, por la fe Abraham, otra vez, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Isaac bendiciendo a Jacob lo hizo por fe. En el versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Versículo 31, por la fe Rahab, la ramera. En el versículo 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Dice, toda gente tienen este testimonio de que sus vidas, lo que hicieron, las decisiones que tomaron, eran decisiones por fe. En otras palabras, la Biblia me está diciendo, la fe es esto clave, este ingrediente clave, esta virtud importante que hay que cultivar en la vida para que mi vida sea dirigida por la mano de Dios. Nosotros a veces que creemos que Dios me dirige por mi cabeza, y aunque la fe no es contra la cabeza, pero la cabeza no es la fe. O la fe entonces tiene que mirar a cosas que no ve. Y la Biblia entonces me va a dar a mí la definición de la fe para que yo entonces diga, bueno, cómo viví mi vida y cómo tengo que vivir mi vida. Pero algo interesante aquí, cuando usted leyó Hebreos capítulo 11, la Biblia me va a enseñar que la vida cristiana no quiere decir que uno es perfecto. En la vida cristiana, otra palabra, la gente que tiene fe no necesariamente son gente morales en la vida. No solamente no son gente perfectas en la vida, no son gente decentes en la vida, no son, en otras palabras, no confunda la relación con Dios con la manera de uno comportarse, porque la Biblia está llenita de gente a quien Dios acepta por fe, aun cuando su conducta nosotros no estuviéramos muy contentos con esa conducta. Déjeme recordarle, por si no se dio cuenta al leer estos versículos. Pero mire, en el capítulo 11 la Biblia me va a hablar a mí de Noé. Y Noé se emborrachó. Una sola vez. Aparentemente él le gustaba tomar un poquito mucho y se emborrachó. Quizás en la experiencia de un creyente alguien le puede decir a uno, bueno, hermano, usted tiene que dejar eso porque mire, hermano, usted está tomando. Y déjeme decirle un momentito, yo no estoy diciendo que está ok tomar, es nada más, mire lo que es la fe, mire lo que es la fe. Que en el caso de Noé, una persona que se emborrachó, todavía su vida es bendecida por fe. Mire, no se me vaya. Cuando vamos a mirar el pasado y vamos a seguir en el futuro, para uno poder caminar en libertad y con gozo y saber que el Señor va con... Uno tiene que darse cuenta que lo que Dios está buscando de tu vida no es tu conducta y tu comportamiento. Lo que Dios está buscando de nuestra vida es la calidad, la cualidad de un corazón con fe. Y fe no necesariamente quiere decir una buena conducta, aunque la fe va a formar tu conducta, va a afectar tu conducta. En otras palabras, usted no es definido por las caídas que usted tiene. Usted es definido por la fe que usted saca en esas caídas. En el año 2014, esa caída, ¿cómo la vamos a mirar? Sí, pero salió fe. Se aprendió acerca de fe.
entendí fe, comprendí fe, me agarré de fe. Entonces esa caída es de bendición. Pero si usted no cayó, no se emborrachó, gloria a Dios, usted va a recibir mi high five. Usted, de todo el mundo. Pero no necesariamente quiere decir que nosotros estamos agradándole a Dios. Mire, aquí vamos a ver un poquito más, después entonces déjenme seguir con esto. Pero la Biblia no solamente me habla de Noé, me sigue hablando y me dice, para no hablar mucho, me habla de Moisés. Moisés mató a un hombre. Después me habla de David. David cometió 2 de los grandes. Y me habla entonces en el versículo 31, la Rahab, la ramera, la mujer de la noche. Una mujer que no que cayó en una flaqueza y debilidad, sino que ella vivía del placer. ¿Cuántos matrimonios no rompió Rahab sin que la esposa supiera? Y la Biblia me dice, por fe, Rahab. Mire lo que es, un acto nada más. Le dice a los muchachos, métanse aquí. Y ya. Nosotros dijéramos, pues métanse ahí, pero ella tiene que pagarlo todo. Pues la fe, la Biblia entonces me dice, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted va, cómo tú, como yo, como creyente de antaño, de edad, cómo nosotros vamos a creer que la mujer que vive de esta manera, con un solo, I'm sorry, venga muchachos, escóndanse que ya eso es suficiente? A no ser que su vida crece la fe. Mire, la Biblia me dice no solamente eso, me habla de Sansón. No, Sansón era fuerte. No, Sansón era un hombre mujeriego. Por la fe, Sansón. Y la Biblia entonces, mire, no se la cojan con Dios, no se la cojan conmigo. La Biblia no te está diciendo que estos actos están bien. La Biblia está diciendo que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que hace la diferencia en cómo fue tu vida no fueron tus caídas, fue tu fe. ¿Dónde está tu fe? En el pasado. ¿Y qué vas a hacer ahora en el futuro? ¿Vas a ir a un lugar para no tener problemas o vas a ir a un lugar porque ahí es donde te alimentas en la fe? Y nosotros decimos, pues 100% uno tiene que estar en el lugar donde te alimentas en la fe, donde creces en la fe. Pero cuando estés creciendo en la fe es como una bolsita de té que no trabaja a no ser que tú la pones en agua caliente. Y si somos bolsita de té y nunca estamos en un problema y nunca la fe sobrepasa la falla, la caída, el problema, si no engrandece, si no mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, pues nosotros no podemos vivir para la gloria de Dios. Mire un momentito, mire qué importante la fe es, porque uno puede hacerse la pregunta, bueno, pastor, ¿cómo yo sé si tengo fe? ¿Cómo yo sé si yo tengo fe? Ahorita vamos a hablar de la definición, pero la Biblia me va a decir a mí que hay 3 cosas que nosotros hacemos en la vida que son reflejos de si hay fe o no hay fe. Mire lo primero, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6 me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios, capítulo 11, versículo 6, dice el que viene a Dios, se acerca a Dios, tiene que creer, es necesario que crea que le hay y que es galardonador. Galardonador quiere decir premio, pero quiere decir me va mejor. Galardonador quiere decir que en Dios las cosas me van mejor que si no las hago por fe. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, todos nosotros vivimos agradando a alguien. ¿Cómo yo sé si tengo fe? La pregunta entonces es, ¿a quién tú buscas agradar? Yo busco agradarme a mí. 100% todos nosotros tenemos algo ahí grande, porque el Señor me dice, cuando el Señor explica acerca del amor, dice, amarás a Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y después dice, y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. En otras palabras es que ya tú te amas a ti mismo.
Ya tú buscas lo mejor por ti mismo. En otras palabras, la fe no es boba. La fe busca por lo mejor. La fe busca por el precio mayor. El Señor acepta eso. Lo único que la Biblia me está diciendo a mí, que el galardonador es Dios. El premio mayor al quien tú agradas no es a tu esposa, no es a tu esposo. El agrado mayor es a Dios. Eso es lo que mis decisiones tienen que reflejar. Y siempre reflejan a quién yo estoy agradando. Me estoy agradando a mí, estoy agradando a alguien, al que trabaja, al trabajador, para que no me voten, para que me suben el sueldo, para que me acepten, para que sepan lo bien que yo trabajo, para que vean mis talentos, para que vean. Entonces usted está viviendo sin fe. Cualquier perrito vive así. Cualquier perrito está contento con el que le da la comida. Esa es la naturaleza del perrito. La naturaleza de nosotros es buscar agradar. Pero la naturaleza de una persona salvada es una persona que ya no se agrada solamente a sí mismo, sino que se agrada, por meramente, Él es galardonador de mi vida. Entonces, ¿quién es eso? Y si ¿cómo uno sabe si uno tiene fe? Uno sabe si tiene fe por la pregunta: ¿a quién estoy agradando? ¿A quién agradé? ¿A quién agradé allá? Y en el futuro entonces tengo que saber que uno busca por agradar, uno busca la atención. Es normal en el ser humano de agradar, pero la Biblia me está diciendo: tienes que canalizar, tienes que mover tu deseo de agradar, tienes que de alguna manera ponerlo más hacia arriba, hacia agradarle a Él en las decisiones de mi vida. Mire, lo segundo que me dice la Biblia: no solamente la fe me ayuda, como yo sé que tengo fe, es a quien estoy agradando. Y la respuesta a ese agrado, pues ahí está. Fe es Dios, y sin fe no es Dios. No podemos agradar a Dios por portarnos bien. No podemos agradar a Dios vestiéndome bien. No podemos agradar a Dios criando a los hijos bien. Uno tiene que criar a los hijos con fe, hacia Dios, en vez de pórtate bien, porque entonces Dios te va a castigar. Todas las religiones hacen así, pero la Biblia me está diciendo la creencia del Padre hacia los hijos es de que ellos, en las decisiones que tienen que tomar, yo sé que ellos van a buscar agradar a alguien o algo, y ellos tienen entonces que agradar a Dios. ¿Y cómo uno agrada a Dios? No lo puedes hacer a no ser que tienes fe. Porque primeramente tienes que creer que Él hay, que Él es, y que Él me sale mejor. ¿Y quién cree que Él es y me sale mejor? O la persona que tiene fe. Cuando uno no tiene fe, cuando tú estás delante de una tentación, delante de un pecado, o delante de una opción, uno dice: bueno, olvídate de Dios, aquí tengo que pensar en mí. Y ahí es donde viene la fe. Mire lo segundo que me dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe me ayuda a evaluar opciones en la vida. ¿A dónde debo de ir? ¿A qué escuela debo de ir? ¿Qué trabajo debo de perseguir? ¿Me caso o no me caso? ¿Vengo aquí o voy a otro lugar? Las miles, millones de opciones que todos nosotros tenemos diariamente. El creyente solamente la puede definir, no por una lista de do and don't, si hago o no hago. Porque hay cosas donde uno dice: bueno, quizás no va, bueno, aquí no dice nada en la Biblia acerca de esto. La Biblia me dice que tiene que ser una decisión de fe. Mire conmigo, la Biblia me habla a mí. En el versículo 7 me dice la palabra de Dios que a Noé, dice, siendo advertido de cosas que no se veían. En el versículo más adelante, el versículo 8 me dice: Abraham, siendo llamado a un lugar, fue sin saber a dónde él iba. Ustedes se acuerdan yo una vez prediqué de esto, y me acuerdo de la ilustración de un pastor que tenía en su oficina 4 retratos. Tenía 4 retratos, y los 4 retratos eran casi iguales. Todos los retratos eran un desierto. El otro retrato un desierto, otro desierto y otro desierto. Y viene entonces un joven pastor y está con él hablando, y le dice: pastora, oye, usted tiene el mismo retrato repetido 4 veces. Y él le dice: no muchacho, mira, déjame decirte lo que esos 4 retratos son. Yo tuve la bendición de ir a Palestina, ir a Jerusalén, y fui a Irak, donde más o menos, y a Irán, en el lugar donde salió Abraham. Y en el mismo lugar donde Abraham comenzó su camino, yo me paré ahí y tomé mi celular y me puse hacia el norte, ahí con el celular, el norte, y tiré una foto al norte. Tiré una foto
al sur. Tenés una foto al este y tenés una foto al oeste. En otras palabras, cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra al lugar donde yo te voy a dar, a una tierra de miel y leche. Y Abraham miró a la derecha y dijo: ahí no debe estar. Allá tampoco. Allá tampoco. Allá tampoco. En otras palabras, salió sin saber a dónde iba. Ay, como para enseñarte la fe, cómo trabaja. Nosotros tomamos decisiones viendo que aquel lugar está un poquito oscuro. Y yo, en aquel lugar, yo creo que hay plantillas, ahí hay frutos. Allá yo veo agua. Aquí está la ciudad. Nosotros entonces, no, pero la fe trabaja sin saber a dónde tú vas. Te ayuda a tomar opciones que nadie más la tomara. Bueno, la Biblia entonces me dice, mire, por ejemplo, mire otro ejemplo más en Hebreos capítulo 11. La Biblia entonces me habla a mí en Moisés, el versículo 23 y 24. El versículo 23, ahorita vamos a llegar, pero el versículo 24 me dice, y 25, me dice que Moisés, y ahora que él ha crecido, que él entonces, el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En otras palabras, Moisés toma una decisión. ¿Y cuál es su decisión? Su decisión es dejar el palacio, dejar su profesión, dejar su nivel, dejar su cheque, dejar su palacio, dejar su casa, dejar las muchachas que vienen a él como hijo de Faraón, dejar todo el placer de Egipto y tomar la opción de irse a sufrir con los hijos de Dios. ¿Por qué no te quedas allá y adora a Dios, pero no vayas acá? Sería el consejo de la mamá. Pero la Biblia me dice, solamente, miren por qué. ¿De dónde usted saca recursos para decir, esta vida sufrida es mejor que todos los placeres de Egipto? A no ser que usted lo valora, lo mide, lo argumenta con la lógica de la fe, porque nada más te lo va a decir. Nada más te lo va a decir. La Biblia entonces me está diciendo que esto es lo que Moisés puede hacer. Moisés puede tomar decisiones morales en su vida. Puede tomar decisiones de dejar un placer, no porque no era bueno o no se sentía bien, sino porque había algo, dice la Biblia. Él buscaba el galardón y veía al invisible. La fe lo hacía mirar a él una mejor opción. Mire, otra tercera cosa que me hace la fe. ¿Cómo yo sé que tengo fe? Pues mire, un momentito, al escuchar nuestro 2014, evaluar el 2014, cuántas de nuestras los frutos, las experiencias del 2014 fueron acerca de mi fe, o cuántas de ellas también fueron decisiones que tomé aún como pérdidas en la vida, pero lo hice porque la palabra de Dios me decía que esto es lo que tenía que hacer. Cuántas cosas perdí, cuántas oportunidades dejé ir, porque él sentía que el Señor me decía, pero aquí es donde quiero que seas en tu vida. Bueno, la Biblia entonces me dice, mira, tercero, como yo sé que tengo fe, no solamente a quién agrado, cómo tomo decisiones, cómo yo evalúo opciones en la vida. La fe evalúa por lo que Dios dice, no por los beneficios que uno recibe. Y tercero, la Biblia me dice a mí que la fe es aquello, como yo sé que tengo fe, es donde yo veo el tesoro, donde veo lo hermoso, donde veo lo lindo. Mire conmigo en el Hebreos capítulo 11, el versículo 23, la Biblia me dice, por la fe Moisés, cuando nació, ahora me habla de los papás de Moisés, fue escondido por sus padres. Miren, los padres lo escondieron por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Y dice que no, y ellos entonces no tuvieron miedo del decreto del rey. El esconder a Moisés no era para que no lo maten. El esconder a Moisés era porque veían algo. Esto es importante. Hay algo aquí que no entiendo y es lo que Dios quiere. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, mira, solamente uno con fe, solamente uno la fe le ayuda a uno a discernir dónde está el valor de las cosas.
No era un niño normal, no era algo cualquiera, sino que era algo importante. No, déjeme decir algo que había dicho en la otra servicio, no estaba ni pensando. Pero mire, por ejemplo, la iglesia es un valor incomparable. Es lo que Dios ha escogido para discipular, disciplinar, proclamar y reflejar la vida de Él. Porque si no, nosotros fuera de la iglesia, nosotros hacemos como nosotros queremos. En la iglesia siempre hay una estructura. Donde quiera que usted va, no estamos hablando de esta, estamos hablando de la iglesia en general. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire que cualquier iglesia entonces tiene que ser, es algo hermoso, es un baby, es algo que hay que cuidarlo, algo que hay que amar, algo que hay que proteger, algo que hay que respetar, algo que uno tiene que tener dignidad, que uno está orgulloso de eso. Porque si no, el problema es, ¿sabe cuál es el problema? Es la falta de fe, de ver lo que otras personas no ven. Y la Biblia entonces me está diciendo la fe. ¿Qué es la fe? Mire conmigo entonces ahora en el versículo 1. La Biblia me va a hablar a mí que la fe en mi vida es pues la fe. Me dice la certeza. Mire, de lo que se espera. No es tener lo que se espera, es la certeza de lo que se espera. La vida cristiana se vive no teniendo, sino sabiendo que aunque no tenga, todavía lo aguanto. Alguien aplauda por ahí. Pero mire, la palabra, esto es tremendo cuando uno estudia más. La palabra certeza se menciona en Hebreos 1:3 también. Donde ahí en Hebreos 1:3 la Biblia dice que Cristo es la sustancia, Él está la forma de la sustancia de Dios. La palabra sustancia. Eso quiere decir que Cristo, el cuerpo de Cristo, la encarnación de Cristo, es la manifestación de Dios. Dios se manifiesta corporalmente en la persona de Cristo. Ahora mira un momentito. Ahora cambia eso a tu vida. La fe es aquello que le ayuda a darle cuerpo a lo que uno pasara por ahí y ni se diera cuenta que existía eso. La Biblia entonces es lo que da sustancia, lo que da cuerpo. Es como si aquí hubiera un fantasma y nadie ve el fantasma. Y yo entonces ahora me quito el saco y tiro el saco y de pronto el saco cayera. Y hace una forma. Ay, mira, ahí está. O la fe es la habilidad de tirar en el aire lo que nadie ve, lo que tú no te das cuenta, y de pronto te hace lo que Dios está haciendo en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque usted ni se da cuenta. Mire, usted ni se da cuenta que ahí hay algo. Usted camina como perro por su casa. Pero si tiene fe, usted dice, usted se ajusta. La fe entonces da sustancia a cosas invisibles. En el versículo 3 me dice, la fe me enseña que Dios hizo el universo. De la nada lo hizo. El científico está tratando de probar de que no hay nada. Y nosotros los creyentes le decimos, échale un poquito de fe. Lo toma así, como polvo, y tírale la fe. Y tú vas a ver, se ve el universo. Se entiende. La Biblia dice que el universo se entiende. El universo se entiende por la fe en la palabra de Dios. No, mire un momentito, no se me pierda aquí. Hay una película, por la mañana hablamos de la película Into the Woods, pero hoy mira, hay una película que se llama La teoría de todas las cosas, The Theory of All Things. Hay un hombre que quizá usted conoce que él está como paralizado, tiene una enfermedad muscular, que está todo en su carrito, no puede hablar bien, pero es un genio en pensar, ¿okay? Y un genio ha descubierto su trabajo, está vivo todavía, su trabajo es de encontrar una fórmula que explica todas las cosas. Le pagan billones de dólares a este hombre para que piense ahí metidito en su... Yo prefiero ganar $10 la hora que ser trillonario y no poder vivir así, pero vivir como uno vive, las bendiciones de Dios, más sin embargo la bendición de la cabeza de este hombre le gana a todo el mundo. Y este hombre entonces vive y le pagan porque la inteligencia que tiene
le pagan por inteligencia para que él entonces salga con una fórmula, claro, un científico, él salga con la fórmula que descubre todas las cosas. Mire un momentito, la fórmula que descubre, usted tiene la fórmula. Usted no necesita 3 millones de dólares, trillones de dólares tampoco. Y uno dijera, oh, man. Pero mire, usted tiene la palabra de Dios y la fe. Con la palabra de Dios, si usted tiene fe, usted es millonario y está caminando, ¿no? Usted no tiene que tener dinero porque usted tiene la fórmula. Usted no necesita que le paguen. Usted conoce que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La fe lo cree y ya. Pero si usted todavía está diciendo, mi universo no es así, usted lo que necesita es más fe, hermano. El problema de 2014 fue la falta de fe. Y el problema otra vez del 2015 va a ser que nosotros vivimos la vida sin tirar la sábana a las cosas espirituales. Y vivimos como si todo fuera igual. Y la Biblia dice, no, la fe te ayuda a ti a descubrir los misterios de la vida. La fe te enseña tu universo. La fe dice aquí, la sustancia es la certeza de lo que no se ve. Mire, de lo que se espera. Y dice, lo segundo entonces me dice en Hebreos 11:2, uno me dice la convicción de lo que no se ve. Eso me dice dos cosas. De lo que se espera, quiere decir que, bueno, un día, maybe, lo que se espera, la fe te da la certeza. No te da lo que se espera. Las religiones sectas son religiones que usan la fe como una palanca para alcanzar lo que tú quisieras. La fe cristiana es la mano abierta que está cierto de lo que todavía no tengo. Y la Biblia sigue hablando de que toda esta gente no recibieron lo prometido por la fe. En el versículo 39. No, la Biblia entonces me está diciendo, mire, es tremendo, pero la fe no solamente me da certeza. Me dice en el capítulo 11, versículo 1, la convicción. Es una convicción de lo que no se ve. Una convicción no es un feeling. El cristianismo no es un sentimiento, no es un feeling. El cristianismo es una convicción. Y esa convicción de cosas que nadie ni cree ni se da cuenta. O la Biblia me dice, bueno, ¿cuánto del pasado, del 2014, sale de convicciones, sale de aseguranza, de certeza? ¿Y cuánto sale de calculación acerca de qué hago? Y la calculación es a quién tú quieres agradar. Segundo, cómo tú tomas opciones en tu vida. Y tercero, ¿dónde es que tú ves lo bello? ¿Dónde está lo que te atrae a ti? Y si no tienes fe, si no le puedes tirar el manto de fe, pues lo que te atrae a ti es lo mismo que atrae a todos los demás. Porque todos los demás que no son creyentes no tienen fe. Pero el creyente tiene fe. Y le atraen las cosas que nadie ve, pero él sí ve. Además de terminar con este punto, y los otros son bien rápidos. Pero mire, ¿cómo en el 2015, cómo usted va a crecer su fe? Si la fe determina la vida, si la fe está en lo bueno y lo malo, si en la fe yo veo a Dios, si la fe me ayuda a valorar los valores de verdad, si en la fe donde yo solamente puedo decir esto no y esto sí, porque si no tengo fe, pues escojo lo que yo creo que debo de valorar. Y la Biblia entonces me dice a mí, pues la fe es porque el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, es diciembre 28, la última vez que miré. Y todavía tiene el 29, 30 y 31. El miércoles tenemos una reunión a las 11 de la noche. Pero mire, qué bueno, usted propóngase en el 2015 a no faltar un día sin tener una lectura en la palabra de Dios. Propóngase a crecer, a alimentar la única comida que la fe agarra. Lo único que come esta virtud es palabra. Tírame palabra de Dios, tírame palabra de Dios. Y la fe lo único que hace, cree palabra de Dios, cree palabra de Dios, cree palabra de Dios, cree la Biblia. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Si nosotros estamos lejos de la Biblia, nosotros estamos declarando cosas, estamos haciendo cosas, estamos haciendo cosas locas. Mire, ayer salió en la televisión un programa de un lugar donde uno va a Suiza
Y una terapia para la gente es de empezarse a reír. Entonces ellos aguantan. Hay iglesias que están haciendo esto así de por nada. Pero en una terapia en Suiza que quizás de ahí salen las cosas donde tú vas y tú empiezas a reírte. y que eso como que da... Bueno, la química, suelta la química y uno se ríe. Y te dice, cuando tienes un problema, tú ponte los dedos así en el problema, piensa en el problema y empieza a reírte sobre el problema. A la gente parecen locas. Te ayuda físicamente, pero ¿qué? Eso no cambia nada. Una persona, te vas a sentir mejor, vas a ser positivo, vas a salir esta mañana, vas a decir, pues ahora yo voy a hacer ejercicio, porque te reíste, una carcajada tremenda. Pero no es. Dios no se mueve por esas tonterías. Dios, eso no es la realidad de Dios. Eso no es la palabra de Dios. Eso es la gente en sectas que palanquean al mundo de esa manera. Mire lo segundo, la Biblia me dice no solamente la fe, me dice la Biblia la disciplina. Y esta es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. La disciplina, en el capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 3, está la imagen de gente que uno atrás del otro. Y después en el capítulo 12 dice la Biblia que nosotros, la carrera puesta por delante. Y la Biblia lo que me está diciendo, para que ustedes vean por dónde yo voy, la Biblia me está diciendo que Abel le dieron, a Adán y Eva le dieron a Abel el palito como el corredor. Y Abel se lo da a Abraham, Abraham lo toma, lo corre, se lo da a Jacob, a Isaac se lo da a Jacob, el otro se lo da a José, cada uno va corriendo. Finalmente el palito de Dios lo tienes tú y lo tengo yo. Y tenemos entonces ahora, teniendo una nube alrededor de nosotros, una nube de testigos, y todos esos testigos están diciendo, Dios es fiel. Que todos esos testigos están diciendo ahora corre. Y ese es el mensaje, corremos por fe. Pero mire, ahora Él cambia la imagen y me da una imagen. Mira la imagen que me da. Me da la imagen de un niño que va a la casa del vecino a quejarse de lo que está haciendo su papá en su casa. Está diciendo, pues mi papá ahí no me dejan comer helado hasta que yo no coma los vegetales. Pues eso es bueno, pero él se está quejando por eso. Está diciendo, mi papá ahí no quiere que yo maneje hasta que cumpla 13 años de edad. Pues eso es bueno. En otras palabras, todo lo que el niño está sintiendo está quejándose. Y la Biblia entonces en Hebreos capítulo 12, el versículo 5 en adelante, me dice, ustedes han olvidado de que todas las experiencias que usted... Mire por favor, si usted es hijo de Dios, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted es evangélico, usted sabe lo que está hablando. Si usted tiene al Señor en su corazón, todas las experiencias de la vida es bajo la mano de un Padre que te cuida. Lo que nosotros nos enojamos es como el niño que va al lado del otro papá, se queja de que en mi casa y todo lo que dice de las cosas malas del padre, de él, son cosas, pues cualquier padre hiciera así. ¿Qué padre, dice la Biblia? No leímos esa parte, pero ¿qué padre no disciplina a su hijo, a quien quiere? No, disciplinar no es quitarse el cinto y déjame darte unos cuantos. Disciplinar es todas las estructuras que Dios pone, los sí y los no en nuestras oraciones, en lo que quisiéramos para guiar nuestra vida a que nosotros tengamos una mejor visión. O la Biblia, y crezcamos, maduremos a como Él es, seamos como Él. La Biblia me está diciendo, mire, toda la vida, nuestra vida es esta realidad de que Dios está cuidándonos a nosotros. Nosotros al evaluar el 2014, nosotros entonces estamos diciendo, bueno, ¿qué me quiso enseñar Dios en el 2014? ¿Dónde están las elecciones acerca de la santidad de Dios? La Biblia habla para que participemos de su santidad. Y me habla de los frutos de paz en nuestra vida. Como cualquier padre quiere que sus hijos sean como uno, tengan los valores de uno. Y cualquier padre quiere que los hijos sean mejor que uno y tengan más
que lo que uno tiene materialmente y vivan mejor que lo que uno tiene. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que Dios, como buen Padre, quiere que nosotros seamos como Él, participemos de su santidad en el versículo 10, en el versículo 11, que llevemos fruto de paz, el versículo que leímos. Y la Biblia entonces me está diciendo todo lo que nosotros estamos haciendo, todas las experiencias de nuestra vida, es Dios diciendo no, ahí no, así no, de esa manera no. Él trae la presión que tiene que traer para que usted entienda. Mire, para que usted entienda dónde están los valores de Dios y dónde están los frutos que permanecen para paz tuya, para que tengas bendición en tu vida, para que no tengas algo que después te va a traer más problemas en la vida. El Señor entonces te está diciendo, mira, nosotros vivimos en este mundo buscando por lo mejor, y Dios es el Padre que te da siempre lo mejor. Lo único que cuando no nos parece que nos está dando lo que nosotros queremos, eso es lo que se llama disciplina. Dios está en control y Dios le dice al hijo no, sí, a nosotros, ok, todavía tú estás corriendo y ahora te parece que todo está bien, hasta que de pronto hay una mano que te jala para atrás, o uno se cae y uno entonces empieza a aprender los valores que el Padre tiene en la vida. Pero la Biblia entonces me habla de la disciplina de Dios en nuestra vida, en este mundo. Muy pocas iglesias hablan de la disciplina de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Uno dijera, si así fuera un papá de verdad, pues uno chiflaría a su hijo. Como si uno le da todo lo que el hijo quiere. Quiero candy, ahí le da, no quiero ir a la escuela, ok, no quiero, todo lo que el hijo pidiera. ¿Qué clase de padre fueras? Un padre que no le interesa a sus hijos. No, sin embargo, no hay hijos indisciplinados en la presencia de Dios. Dios está en las presiones a nuestra vida. Dios no te está castigando, Dios te está madurando, te está ayudando a entender, te está a crecer, a saber los valores que Él quiere y las bendiciones que en verdad no van a traer problemas en mi hogar. No, la Biblia entonces me está diciendo, necesitamos traer a nuestra mente en el 2015. Dios está en control de todo. Siempre, todos los años, le ponemos el papel ahí, blanco. El Señor, llénalo, Señor, con lo grande y lo poco, lo mucho y lo más. Él abre y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie puede abrir. Todo bien, Él es el que abre y cierra. Él es el que está. En lo bueno y lo malo, la riqueza y la pobreza, los dos son de Dios. Entonces la pregunta siempre es, en lo que experimenté en 2014, las cosas que no me gustaría, ¿qué tú crees que te está diciendo Dios ahí? ¿Qué áreas Dios quiere que nosotros crezcamos más en relación con Él, en imitarlo a Él, en reflejarlo a Él? Ese es el propósito de toda la vida. Mire, la última palabra aquí es la palabra entonces que nosotros hablamos en el capítulo 12, es la gracia de Dios. ¿Y por qué la gracia? Porque en el capítulo 12, mire conmigo, él está hablando de una carrera, entonces ahora cambia a la ilustración de un papá y quien está cuidando nuestra vida, y después cambia otra vez a la carrera. Mire conmigo en el versículo 12, es como un coach que te está hablando, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es tremendo. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia me está diciendo a mí que la vida es como una carrera entonces. Vivir entonces esta larga distancia, la carrera puesta por delante. Pero nosotros decimos, es una carrera olímpica. Bueno, un momentito. No es una Olympics, es una Special Olympics. ¿Saben lo que es? Olimpiadas especiales. Olimpiadas especiales son aquellos juegos de deportes que se hacen para muchachos, niños, adultos, grandes, que están incapacitados, que tienen retos físicos a su vida, que tienen evidencias en sus cuerpos, en sus habilidades, de que no son no son atletas, digamos, como lo normal, sino son atletas especiales. Miren lo que me dice la Biblia a mí. En el capítulo 12, el versículo 12, por lo cual, porque Dios es tu Padre, levanta las manos caídas.
las rodillas paralizadas. Y dice, para que lo cojo. Y mire, de pronto empieza a describir olimpiadas especiales. Está diciendo, el creyente viene con problemas en la vida. El que tú y yo venimos en nuestra vida con retos, ¿cómo se dice? Cuando los músculos, esa enfermedad que lo debilita a uno y uno empieza, todas esas cosas, esas enfermedades que lo deshabilitan a uno. La Biblia me está diciendo, el pueblo de Dios está llenito de personas con manos caídas, con piernas paralizadas. Cuando uno está paralizado, tienes que sentarte y darle a las ruedas, ¿ok? Y me dice la Biblia a mí que para que lo cojo, digámoslo, el que no corre bien, y la Biblia está llamando a todos los imperfectos, está llamando a todas las personas que creen que deben de estar fuera de la carrera, que no soy suficiente, que yo pequé, que hice esto, que tengo este problema en mi vida, esta debilidad en mi vida. Y la Biblia está diciendo, no permitas que tu debilidad te ponga fuera del cuidado y la vida que se vive para Dios. Y miren, al terminar el versículo 12, me dice el versículo 13, dice, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Cuando uno viene a la iglesia y hay cosas que el Señor quiere arreglar, y uno entonces no quiere, no se permite, y uno entonces se queda fuera de la carrera, se queda en los sidelines, se queda fuera, no quiere estar envuelto. La Biblia me dice que esa vida que no se envuelve es una vida que nunca se sana. Pero la vida de una persona con debilidades y con problemas y con caídas y con piernas paralizadas, que cuando tú entras en la carrera de alguna manera, si tienes que ir así, si tienes que ir despacio, si tienes que ir, que llegas al maratón, llegas como en 4 días en vez de 4 horas. No importa, pero si estás en la carrera, si estás en el camino, si estás en la vida de fe, la Biblia me dice que eres sanado. Al poquito rato, mire, que usted va así, usted encuentra que el ir así tiene el orgullo, el aplauso, la alegría y la sonrisa de Dios. Mire, sí, gloria a Dios y gracias, Señor. Sí, pero si uno tuviera un hijo que fuera challenge, que tuviera sus retos, y uno entonces como padre tiene sus habilidades del muchacho y uno lo empieza a entrenar, sabe que no es atleta, digamos, pero y lo ponen en las olimpiadas especiales. Ese niño, y fuera caminando, que usted, no importa cómo corrió, los que corren en las olimpiadas, digamos, grandes, sino el orgullo del padre. Los primos, los tíos, los abuelos, las amistades, que ven al muchachito que sí. Eso da gloria a Dios. Dios se exalta en la alegría de ver a personas que pudieran estar fuera. Usted y yo todos estamos fuera de la habilidad de agradar a Dios, a no ser que Él te da el don de fe. Usted está paralizado, usted no puede hacer nada para la gloria de Dios. Y Él te invita, así como estás, a entrar a su presencia. Y en esa presencia Él tiene un gozo, Él tiene una sonrisa. No permitas en el 2015 que alguien te diga que lo que tú estás haciendo no sirve para nada. Lo que no sirve para nada es quedarte afuera y reírte de las olimpiadas especiales. Qué bochorno fuera y será en el día cuando todos en la tribuna de Hebreos capítulo 11, la nube de testigos, todos mirando el correr de los paralíticos y las olimpiadas especiales, y lo vieran a uno fuera. ¿Y por qué tú no corres? Porque esta gente te corren tan mal que no vale la pena correr ahí. Si fuera, pues mire, fuera una vergüenza, fuera una indignidad para su persona, fuera un bochorno, fuera
lo peor que se le puede decir a una persona es que se burla de gente incapacitada. Y la Biblia, todos somos gente incapacitada. En el 2015, hazme el favor, bájate de esa nube, levanta tus manos caídas. Tus piernas, dice aquí, que están tus rodillas paralizadas, para que lo cojo no sea quitado del camino. ¿Qué camino? El camino de la bendición, de la presencia de Dios y la salvación en tu vida. La persona salva es una persona con problemas, a quien Dios por fe ha invitado a jugar en las Olimpiadas especiales. Y me dice que cuando tú estás en la Olimpiada, lo único que tienes que hacer, puesto los ojos en Jesús. Solamente hay un verdadero atleta entre nosotros. No es el pastor aquel que tiene 1500 personas. No. Cristo es el único atleta que corrió, el pionero y el perfeccionador de mi fe. De mi fe. Él es el único que hizo la voluntad del Padre 100%. Y cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, yo tampoco te condeno. Y cuando trajeron al hombre leproso, el Señor toca a esta persona. Bájate de esa nube. Porque el único verdadero, el único que canta de verdad, el único que predica de verdad, el único todo de verdad, se dignó de tocar nuestra vida, de sanar tus lágrimas, de limpiar tus pecados y de decirte, levanta las manos paralizadas. Y si puedes hacer algo así, eso da más gozo a mi vida que una persona que pichea una pelota de 100 millas por hora. Porque no hay nadie que haga eso en el mundo espiritual. Cuando usted cree que lo hace, tienen capacidades del mundo, igual que cualquiera del mundo. Pero los hijos de Dios en las Olimpiadas especiales corren como si fuera verdad, puestos los ojos en el que es verdad. Y la verdad de Él santifica y perfecciona todas nuestras incapacidades. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que no debo de estar pensando tanto en las altas y bajas,